Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos los que se sumaron en estos últimos minutos al aula virtual. Mi nombre es el profesor Jimmy Laureano y conmigo van a llevar el curso de Historia Universal. Lo hemos estado llevando a través de unos videos en las 4 primeras semanas, pero a partir de la fecha vamos a llevarlo de manera, ¿no?, en vivo a través de esta plataforma. Muy buenos días con Brenda y Edward también. Por favor, chicos, por favor, se les pide que tengan apagados los micrófonos. Segundo, ¿no? Todavía no les he dado la orden de lo que van a copiar, ¿no? Pero lo que vamos a ver primero son diapositivas respecto a un panorama amplio de lo que es el tema, o lo que son los temas, porque el día de hoy nos toca ver 2 temas en el curso. En el intranet, ya en la sección de material de trabajo, les he dejado un archivo con el resumen de la clase, que viene a ser lo que van ustedes a transcribir en el cuaderno, ¿no? Van a copiarlo ustedes, ¿sí? Pero eso nuevamente lo voy a decir antes de acabar la clase, ¿no? Vamos a dar inicio a esto, ¿sí? Y tenemos nosotros primero, como primer tema, ¿no?, que trabajar el día de hoy, el tema de fenicios. Cuando nosotros hablamos de fenicios, ¿no?, los fenicios, al igual que en las 2 últimas clases hemos tratado de ver los pueblos que se ubicaron en Mesopotamia, los pueblos que se ubicaron en Egipto, y habíamos mencionado que eran sociedades esclavistas. De igual manera, los fenicios también formaron parte de una sociedad esclavista de la antigüedad. Vamos a ir conociendo primero de los fenicios, ¿no? Hay que conocer dónde se terminaron ubicando ellos. ¿Dónde se ubicaron los fenicios? Si, por ejemplo, nos preguntan dónde se ubicaron los fenicios, ¿no?, yo quiero que presten atención, por favor, y vean este mapa. En la parte superior, ¿sí?, aquí en el puntero láser, de color verde, vamos a ver el territorio de los fenicios, ¿ya? Si por A o B motivos no pueden ubicarse, ¿no?, con este mapa, donde no se ve de forma panorámica en qué parte exactamente se ubicó el territorio fenicio, tenemos el mapa que se encuentra en la parte inferior, lado izquierdo, aquí chicos, y nuevamente con color verde, estamos ubicando el territorio de los fenicios. Ahora, podemos darnos cuenta entonces que los fenicios no se ubicaron en Europa. Europa está por aquí. No estuvieron en Europa. Tampoco se ubicaron en África. Los fenicios se ubicaron en el continente asiático, ¿sí? No hay que olvidar que cuando hablamos nosotros de Asia, el territorio de Asia se termina dividiendo. El territorio de Asia se divide en 3 zonas: Cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente, ¿sí? No se vayan a olvidar esto, por favor, ¿ya? Cercano Oriente, que sería la parte más cerca del territorio asiático, ¿sí?, la parte más cercana al continente europeo, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de Lejano Oriente, que también vamos a tomar en cuenta ese lugar en esta clase, estaríamos mencionando los lugares, sobre todo de China, India, ¿no?, esas zonas de Asia. Bueno, entonces vamos a reiterar esto. Los fenicios se ubicaron en las costas orientales del mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué menciono este mar importante? Vean, por favor, aquí se encuentra el mar Mediterráneo. Este es el mar. Y este mar va a cumplir la función de ser el lugar por donde los fenicios van a terminar navegando y realizando su comercio. Estas líneas que pueden ustedes observar por aquí, estas líneas, ¿sí?, de color rojita, nos terminan mostrando la actividad comercial que los fenicios tenían en ese entonces. Los fenicios comercializaban sobre todo en territorio asiático, en el norte de África y en la parte
de España, si se dan cuenta, en esta zona de España. ¿Sí? No olvidar, por favor, eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de los fenicios, el término fenicio no es un término con el cual la gente de esta civilización se hacía llamar. El término fenicio, más bien, es un término que le termina naciendo en Grecia. Los griegos le llamaron a este pueblo fenicios. Ahora, ¿por qué? Primero vamos a partir de la siguiente idea. Los fenicios, ellos mismos se llamaban Kinanú, que significaba púrpura. Profe, ¿qué tiene que ver el púrpura con este pueblo? Bastante, porque los fenicios creaban unas telas de este color y esas telas eran comercializadas tanto en Asia, África, como también en la zona de Europa. Y tal vez te preguntarás, ¿no? ¿Tan importantes fueron estas telas? Sí. Era la única sociedad en la antigüedad que terminó creando este tipo de tejidos. Ahora, ni bien veías tú una tela de color púrpura, ya te dabas cuenta de que esto era creación fenicia, ¿no? Es por eso que los griegos decidieron denominarlo fenicios, porque el término fenicio, ¿ya? El término fenicio termina derivando de esta voz griega, ponique, que significaba rojo, púrpura o en todo caso palmera. ¿Sí? Muy bien, vamos a revisar por aquí, por favor. Por ahí me están preguntando si los fenicios fueron grandes pescadores. Los fenicios se dedicaron a la pesca, ¿no? Pero cuando hablamos de actividades económicas, ¿sí? Por aquí, la actividad principal de los fenicios, la actividad más importante que ellos practicaron, no fue la pesca, sino viene a ser el comercio. Ellos, más que pescadores, terminaron siendo los más grandes comerciantes y navegantes de la antigüedad. Si analizamos nosotros el comercio fenicio se caracterizó por mostrar muchos avances. En primer lugar, ya les había mencionado de que el mar Mediterráneo, ¿sí?, jugó un papel importante y ese fue el escenario prácticamente donde ellos navegaban y comercializaban. Es por eso que la mayoría de puertos fenicios que van a terminar siendo creados se van a hacer ¿en dónde? Miren por aquí en las zonas, ¿sí?, donde está llegando el láser. La mayoría de puertos fenicios se crearon en el norte de África, también aquí en Europa, en el sur de España, también en estas islas como Córcega, Cerdeña, Sicilia, al sur de Italia, ¿no? Y también en la isla de Chipre. Los fenicios fueron los impulsores de todo esto, por favor, no olvidar. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no?, de fenicios como sociedad, hay un factor geográfico que ayudó bastante a que ellos puedan navegar y comercializar: las embarcaciones. Las embarcaciones fenicias fueron hechas en base al cedro. El cedro, muchachos, viene a ser un árbol, ¿no? En la zona de Fenicia abundaban bosques de cedro. La madera que se obtenía de este árbol les sirvió como base para poder elaborar sus embarcaciones, ¿no?, y poder realizar el comercio. Es importante entonces ver este punto, ¿no? Y pueden ver en la imagen, ¿no?, en la imagen inferior, ahí vemos a los comerciantes fenicios y sus telas de color púrpura, ¿no? Esto era un símbolo de la población fenicia. Ahora, profe, una pregunta. ¿Solamente comercializaban telas púrpuras? No. Los fenicios también comercializaban vidrio, un vidrio transparente que muchas veces era decorado con colores, era pintado, pero también los fenicios
elaboraron piezas de orfebrería, es decir, joyas. No se vayan a olvidar esto de las joyas. Brazaletes, collares, pulseras, todo esto terminaron creando los fenicios. Pero lo que más llama la atención son las telas púrpuras. ¿De dónde se sacaba el color púrpura? De repente es una pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? El púrpura se obtenía de un molusco llamado el murex o murice. Este molusco generaba el color púrpura para poder teñir las telas fenicias. ¿Ya? Vamos a revisar algunas consultas. Espero que estén haciendo preguntas, porque vamos a evaluar lo que están colocando, por favor, en el chat. ¿Sí? ¿Ya? El único que está haciendo uso de estas líneas, chicos, soy yo. ¿Ya? Y es para poder explicar, ¿no? Al final lo limpiamos, no se preocupe. ¿Ya? Listo, muy bien. Sigamos avanzando. Como les decía, el color púrpura de los tejidos fenicios se obtenía en base al molusco llamado murex. Y por aquí estamos colocando la imagen del murex. Miren aquí, ¿sí? Con un fondo negro, este viene a ser el murex. ¿Ya? También podemos ver aquí abajo otra forma de murex. Ya no se vayan a olvidar. El color púrpura de los tejidos fenicios se obtenía de este molusco llamado murex. También les había mencionado acerca de las embarcaciones fenicias. Bien, por aquí. No sé si se ubican en el láser. Este es un modelo del tipo de embarcación que utilizaban los fenicios. Eran barcos, obviamente, que eran movidos principalmente por la fuerza de los remeros, ¿sí? Esclavos en su mayoría, que trabajaban remando, ¿no? Para poder desplazarse. Y también encontramos en la fuerza del viento. Miren las velas, por favor, de la embarcación fenicia. El material con el cual se elaboraba, repito, era el cedro. También les había dicho que los fenicios destacaron en la orfebrería. Por eso, ustedes pueden ver aquí en la parte inferior al medio una imagen donde se puede resaltar algunas piezas de cerámica que incluso están bañadas y decoradas con oro, ¿no? Al igual que aquí en esta imagen podemos ver el gran trabajo que hacían los fenicios, sobre todo creando artesanías hechas de vidrio, ¿ya? Eso es vidrio transparente y ellos terminaban pintando el vidrio con diversos diseños, ¿sí? No olvidar eso, por favor. Ya, sigamos muchachos, sigamos avanzando, por favor. No se adelanten, lo de actividad económica ya lo expliqué, por favor. Ya dije cuáles eran las actividades que ellos practicaron y cuál fue la principal también. Listo. En la parte final vamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Vamos a elegir algunos alumnos al azar y vamos a pedirles que participen para poder ya poner sus primeras notas. ¿Ya? Por favor. Segundo, muy bien, vamos a ver la parte de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de la sociedad fenicia, tenemos que identificar primero qué grupos pertenecían a la clase dominante y qué grupos pertenecían a la clase dominada. ¿Ya? Vamos a ver por aquí. Dentro de la clase dominante destaca, por ejemplo, el llamado sufete. El sufete viene a ser el jefe local que controlaba el comercio de una ciudad. Era un jefe entonces que se dedicaba a la actividad comercial. Ahora, tengan mucho cuidado, ¿no? Y no olvidar que quienes dirigían el gobierno en las ciudades fenicias eran sufetes, o sea, comerciantes marítimos, ¿no? Que se encargaban de controlar toda la actividad comercial en la ciudad. Debajo del sufete encontramos a la nobleza.
La nobleza también tiene una alta participación en la actividad comercial. Seguido de la nobleza tenemos a la casta sacerdotal, es decir, al grupo de sacerdotes que van a terminar dirigiendo el culto a los dioses fenicios. ¿Preferijo dioses? Sí, porque en Fenicia no se adoraba a un solo dios, sino se adoraba a varios dioses. Entonces podemos decir que la religión fenicia era politeísta, pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? En la parte de la religión. Sigamos. Otro sector que pertenecía a la clase dominante era el ejército. Ya, no se vayan a olvidar, ejército. Y cuando hablamos del ejército, estaríamos hablando de aquellos militares que sobre todo defendían, ¿no?, con su fuerza la actividad comercial de la ciudad. También dentro de la clase dominada, el sector explotado, se puede decir, encontrábamos al pueblo. El pueblo estaba conformado por varios grupos. Habían artesanos, profe, ¿y a qué se dedicaban los artesanos? Por ejemplo, a trabajar estas finas vasijas y decoraciones en el vidrio, que hemos visto anteriormente. Habían otros artesanos que se dedicaban, por ejemplo, a elaborar telas de color púrpura en base a murex. Otros artesanos se dedicaban, por ejemplo, a elaborar metales en base a aleación, eso se llama metalurgia. Ellos mezclaban un metal con otro para obtener un metal de mayor dureza y resistencia. Por ejemplo, los fenicios llegaron a conocer el bronce, muchachos. Y el bronce se obtenía por medio de una aleación del cobre y del estaño. Así como tenemos a los artesanos, también tenemos a los campesinos. Estos son aquellos que se dedican a la agricultura y a la ganadería principalmente. ¿Ya? No olvidar esto. También tenemos el sector de los esclavos. Estos, que se ubican en la parte inferior de la sociedad, como pueden ver, estos ubicados en la parte inferior de la sociedad, se dedicaban principalmente a trabajar como remeros, ¿no? Les decía que era la fuerza que se utilizaba para poder desplazar los barcos fenicios en el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa era la actividad a la cual se dedicaba el sector de los esclavos. Obviamente que si en un examen, ¿no?, por ejemplo, en el examen que viene yo les pongo, ¿no?, mencione o señale, ¿no?, quién era la máxima autoridad en la sociedad fenicia, su respuesta tiene que ser los sufetes, jefes comerciales. Así como también si te pregunto cuál es el sector más explotado en la sociedad fenicia, tu respuesta tiene que ser los esclavos, ¿sí? ¿Ya? Entonces estoy haciendo una serie de preguntas para ver cómo llegas a direccionar esto después, ¿no? Muy bien, sigamos. También tenemos que nosotros hablar de la política en la sociedad fenicia. Cuando nosotros hablamos de política, tenemos que conocer que aquellos jefes, llamados sufetes, que gobernaban las ciudades-estado o las ciudades independientes de Fenicia, hay que entender esto, ¿no? Los fenicios fueron un pueblo que fundó varias ciudades. Estas ciudades eran ciudades autónomas, independientes. A esto se llama ciudades-estado. ¿Qué significa esto de ciudades-estado? La ciudad-estado es aquella ciudad que tiene su propio gobernante, tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas, hasta tiene su propio Dios. Esa es una ciudad-estado. Profe, entonces lo que usted está diciendo es que los fenicios no lograron crear un pueblo unificado por un solo gobernante. No, los fenicios nunca van a constituir un estado unificado mediante un solo gobierno. Lo que va a haber en Fenicia son varias ciudades, escuchen bien chicos, son varias ciudades, y cada una de estas ciudades, estado o independientes, va a tener a un gobernante. Por ejemplo, si los fenicios crearon en un tiempo 10 ciudades, cada una de estas ciudades va a tener a un sufete, a un jefe, un comerciante que es el líder de la ciudad. Entonces, no olvidar esto, no existía un gobernante único, no existía algo así como un emperador o un rey. Lo que sí existía es un sufete, es decir, un gobernante por cada una de las ciudades.
el tipo de gobierno que venía teniendo la población en Fenicia es un gobierno talasocrático. ¿Qué significa esto de gobierno talasocrático? Talasocrático significa un gobierno dirigido por el sector de los comerciantes más adinerados. Comerciantes sobre todo no terrestres, sino marítimos, no te olvides. Y aquí, por ejemplo, vemos a un grupo de personas, ¿no? Y este grupo de 3 individuos que están en el centro representarían a estos fetes o jefes comerciales de Fenicia. Listo, chicos. Vamos a ver, vamos a revisar. Les hago la aclaración, chicos, que si tienen sus dudas me dejan en el chat, pero me estoy dando cuenta de que hay alumnos que están preguntando cosas que no estamos todavía explicando, ¿ya? Entonces, eso significa que a esos alumnos los voy a detectar porque están tratando de avanzar un material distinto que todavía no hemos dado la indicación, ¿ya? No sé si me están entendiendo. Entonces vamos a revisar sus comentarios inteligentes. A ver, vamos a ver por aquí. Siguen con lo de pescadores, creo. ¿No? Ya, ese quién es. Kevin, ¿no? Ya. Sí, Mateo, se me di cuenta de lo que está haciendo tu compañero. Ya. Bueno, continuamos, muchachos, sigamos. Cuando nosotros hablamos de sociedad fenicia, otro de los puntos importantes que no debemos olvidar es el caso de la colonización que ellos hicieron. ¿Qué significa esto de colonización? Los fenicios, que inicialmente se ubicaron en esta zona, chicos, de cercano oriente, inicialmente se ubicaron aquí, pero los fenicios, debido a su actividad comercial, ellos tenían que abastecerse de productos, de diversos productos para comercializarlos. Y es por eso que los fenicios, al desarrollar su actividad comercial, van a ir colonizando, o sea, van a ir poblando, dominando parte de diversos territorios, tanto de África como también de Europa. Y cuando hablamos de colonización fenicia, tenemos que recordar 2 cosas importantes, lo que son las concesiones y lo que eran las factorías. Cuando hablamos de concesiones, tenemos que recordar lo siguiente. Para los fenicios, los grandes depósitos o almacenes eran importantes porque esto era la base prácticamente para obtener recursos. Los fenicios entonces van a denominar concesiones a los almacenes que van a tener ellos en países civilizados. ¿Ya? Obviamente que en este tiempo, tanto en África como en Europa, hay diversos pueblos, diversos estados, ¿no? Algunos mucho más avanzados que otros. Entonces, aquellos lugares de gran desarrollo donde se ubicaban almacenes fenicios con productos, ¿no? Para poder intercambiar, para poder a ellos abastecerse de estos productos, a estos lugares se les da el nombre de concesiones. Distinto a lo que son las factorías. Las factorías vienen a ser los depósitos o talleres, sobre todo, que los fenicios venían teniendo en países bárbaros. Países bárbaros hace referencia a territorios que no eran de control fenicio, eran territorios extranjeros. Eso es lo que significa países bárbaros. Cuidado. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí de color verde claro la zona de colonización, miren. Principalmente ellos colonizaron el norte de África, así como también esta zona de Europa, lo que hoy sería territorio sobre todo del sur de España. También colonizaron esta isla llamada Creta, ¿no? Y bueno, ¿no? Cuando también hablamos de la historia fenicia, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente nosotros. La historia fenicia
va desarrollándose a través de 3 etapas o 3 periodos. El primer periodo es el periodo de dominio o predominio de Biblos. Biblos es, profe, ¿qué cosa es Biblos? Biblos es una de las ciudades que cobró mayor importancia o mayor fuerza en el gobierno de la sociedad fenicia. Se puede decir que Biblos fue la ciudad más importante en los inicios de la existencia de los fenicios. Durante esta etapa, los fenicios empezaron a dominar el territorio del cercano oriente. Recuerden que ellos se ubicaron en el actual país de Líbano, ¿ya? En el actual país de Líbano. También tenemos el caso de la ciudad de Sidón. Sidón es la segunda ciudad que cobró importancia en la historia fenicia, pero la etapa más importante es la etapa de predominio de Tiro. Esta tercera ciudad de gran importancia en el gobierno fenicio, ¿ya? Se caracterizó porque durante este periodo de dominio Tiro, los fenicios lograron comercializar en todo el mar Mediterráneo. Lograron esto, chicos. Lograron comercializar incluso hasta territorios de Gran Bretaña. Miren, hasta aquí. Es asombroso la distancia que los fenicios recorrían en su actividad comercial. Pero algo de mucha más importancia es lo siguiente. Vean por favor esto. Durante el periodo de predominio Tiro se fundó esta ciudad, Cartago. ¿Y dónde está Cartago? Cartago está aquí. No sé si ven este puntito aquí. Esa es la ciudad de Cartago. Entonces, Cartago viene a ser una ciudad fundada por los fenicios en el norte de África. A esta ciudad, que es fundada por los fenicios en el norte de África, se le da el nombre de colonia. Entonces, los fenicios van a fundar un montón de colonias, pero la más importante de todas va a ser Cartago. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando. Cuando hablamos de los aportes culturales que los fenicios nos han dejado, uno de los grandes aportes que no podemos dejar de mencionar es, por ejemplo, la creación del alfabeto. Los fenicios crearon el primer alfabeto fonético con 22 consonantes, 22 signos, cada uno representaba, ¿no?, una letra. Pueden ver aquí, esta es la escritura fenicia, y en el costado derecho están las letras que terminaban representando, ¿sí? Aquí en el otro cuadro podemos ver cómo este alfabeto fue cambiando o variando con el paso del tiempo, ¿no? Primero, por ejemplo, la M se escribía de esta manera, luego fue cambiando a esto, en un periodo posterior a este tipo de signo, y al último en esto. Entonces, eso es un gran aporte fenicio, ya que esto le permitió, el alfabeto le permitió a los fenicios poder registrar, por ejemplo, anotaciones sobre, por ejemplo, la cantidad de productos que ellos iban a vender, sobre los lugares donde iban a vender los productos. Y bueno, tenemos también el caso del vidrio. Les decía que el vidrio que los fenicios creaban era un vidrio transparente, pero que ellos decoraban con colores, los terminaban pintando y le terminaban moldeando, dándole formas de vasijas, de adornos diversos. También otro gran aporte de los fenicios viene a ser la orfebrería. Es por eso que les pongo por aquí, ¿no?, algunos brazaletes fenicios, imagínense, ¿no?, con una alta concentración de oro, así como también este instrumento que sirvió para su actividad comercial, obvio, la moneda. Así como también por acá vamos a ver collares y pendientes, ¿no?, aretes. Entonces, esos fueron los aportes que los fenicios crearon, ¿no? No olvidar esto, muchachos. Cuando hablamos de la religión fenicia, que es otro de los aportes más importantes que ellos tuvieron, los fenicios se caracterizaron, les había dicho, por ser politeístas. ¿Eso qué significaba? Que los fenicios no adoraban a un solo dios, adoraban a varios dioses.
Entre los dioses que los fenicios adoraban, era, por ejemplo, estaba la diosa Astarte, que era la diosa de la fecundidad, diosa relacionada sobre todo a la abundancia económica y a la procreación de hijos. Es una diosa muy importante. Y como dios de mayor importancia, veníamos teniendo al dios Baal. Baal representaba al dios Sol, era el dios también de la tempestad, y fue adorado principalmente como un dios marino durante el periodo de dominio Tiro. Recuerden que hay 3 etapas en la historia fenicia. Biblos, el periodo Biblos, el periodo Tiro, el periodo Sidón y el periodo Tiro. Esos son los 3 periodos. Durante el periodo de dominio de Sidón, durante el segundo periodo, aparecieron dioses como, por ejemplo, Esmun, que era la unión entre 2 dioses, Aliyán, Baal, ¿no? Y Mot. Y aparecieron también posteriormente estos 2 dioses se conocerían en la época griega con el nombre de Adonis y Afrodita, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante nosotros cuando hablemos de Grecia y cuando hablemos de sus dioses. Entonces podemos decir que los dioses fenicios influyeron tiempo después para poder crear o rendir culto a otros dioses en la antigua Grecia. Y listo, chicos. Con esto estaríamos terminando de explicar el tema fenicio. Tenemos un tema más que trabajar, pero eso lo vamos a ver nosotros cuando cuando volvamos de pequeños recesos que vamos a tener, ¿no? Ya en unos 3 minutos se terminaba desarrollando, por ejemplo, o bueno, en unos 3 minutos vamos a volver a ver esto de la clase, chicos, pero quiero hacerles hincapié a algo, ¿no? Algo muy importante. Cuando ustedes ingresan al intranet, ¿ya? Espero que vean, por favor, quiero que vean esta partecita. Cuando ustedes se ubican en el intranet, muchachos, aquí en el intranet nosotros he dejado 2 enlaces. Miren, ustedes entran a su aula, ¿no? Primero A, ¿no? Primero A. Y hemos entrado por esta ventana, ¿no? De la primera parte de la clase. Y hemos ubicado el enlace, ¿no? Pero ahora les voy a pedir que sobre todo se ubiquen para poder entrar en esta segunda parte, en la segunda ventana que dice segunda parte de la clase. ¿Ya? Entonces, ahí en videoconferencia está ubicado el link, miren, para que ustedes puedan hacer o tomar acceso a esa clase, ¿sí? Entonces, ahí está el link, chicos. Ya, bueno. Entonces, si tienen alguna duda, por ahí está escuchando, ¿no? Sobre el calendario, me estaban preguntando, ¿no? Los fenicios, sobre todo, tuvieron un calendario lunar, ¿no? Si bien es cierto, el sol era uno de los dioses importantes, ¿no? Ellos tuvieron un calendario, pero su calendario se basaba en el movimiento de la luna. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, acá, El temático les vamos a dar unas indicaciones sobre lo que vamos a trabajar en el temático en la segunda parte, chicos. Tranquilos, no se emocionen, ¿ya? Por favor. Traten de no demorarse. Me parece que tenemos que ingresar al aula a las 9:20, ¿sí? Sean puntuales, por favor, ¿ya?
¿Ya? Y vamos a dar un comunicado también más adelante, en la tarde, supongo, ¿no? De cómo se va a trabajar los temáticos, ¿no?